Hola Robert Clinton, buenos días. Gracias por estar en sintonía nuevamente, mis queridos amigos. Estamos básicamente a un minuto de que comience la conferencia de prensa anunciada para las 11 de la mañana, hora de Miami, por parte del presidente Donald Trump. Vamos a escuchar la transmisión de la conferencia y la traducción por parte de una cadena de noticias internacionales. Sin embargo, no voy a reproducir las imágenes porque no tengo derechos de, autor para transmitir las imágenes, pero sí vamos a escuchar el audio de lo que diga el presidente Donald Trump en relación con la captura de Nicolás Maduro ocurrida esta madrugada. Así que te invito a que te quedes. Ya hicimos previamente un análisis acerca de la captura, las implicaciones, los cargos y todas las reacciones que ha provocado esta situación alrededor del planeta, tanto por mandatarios afines a la visión del régimen de Nicolás Maduro como tanto como la postura de aliados de Estados Unidos, en el caso específico de Argentina, que ha sentado un posicionamiento al respecto. Bueno, aún no comienza la conferencia de prensa, pero vamos a estar pendientes de los detalles que brinde el presidente Donald Trump en relación con la captura de Nicolás Maduro. Ahí estamos observando en pantalla la fotografía que ya ha sido difundida ampliamente a lo largo de este día. Son las 10 de la mañana con un minuto en San Salvador, capital de El Salvador. Gracias por tu amable sintonía. Por favor, participa con tus comentarios. Quisiera saber qué opinas sobre esta noticia que ha sorprendido al planeta entero y que nos mantiene en este momento conectados para conocer de primera mano las incidencias que compartirá el presidente Donald Trump en la conferencia de prensa convocada para las 11 de la mañana. También te invito a que por favor compartas esta transmisión en vivo para llegar a más personas y aquí estamos viendo parte de Mar-a-Lago, que es el lugar donde será realizada esta conferencia de prensa por parte del presidente Donald Trump en los próximos minutos. La conferencia ha sido convocada para las 11 de la mañana, así es que estamos atentos de conocer los pormenores que brindará el presidente Donald Trump. También te invito a que por favor participes activamente con tus comentarios. ¿Qué opinas? Dice Hugo, viva mi presidente Bukele, el, el adiós futuro de Bukele, a saber, el adiós futuro de Bukele dice el 10-18 que sigue después de esta gran noticia. Noticia quizá, bueno, es lo que vamos a saber. Bueno, hay que recordar un poco, Jos, lo que ha ocurrido posterior a las intervenciones de Estados Unidos a lo largo de la historia. Hablábamos, dice Hugo, viva mi presidente Nayib Bukele. Hablábamos recientemente, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Irak como corresponsal de guerra. Eh, yo, por ejemplo, soy soldado honorario por parte de la coalición internacional que participó en la liberación de Irak. Estuve en Irak junto con otros periodistas salvadoreños. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en el caso de Irak, lamentablemente fue un conflicto armado que se extendió muchísimo tiempo. Al final, Estados Unidos terminó saliendo de Irak y dejando en manos de las autoridades locales la conducción del país. Ahí está. Vamos a ver si ya tenemos audio. Todavía no.
Veamos Afganistán también. ¿Qué pasó? Bueno, después de mucho tiempo hubo una desescalada, un desmontaje de la participación de las fuerzas militares estadounidenses que de a poco, desde Barack Obama, empezó el retorno después de permanecer mucho tiempo en el país del Medio Oriente. Pero también hemos visto que la participación de las fuerzas estadounidenses a lo largo de la historia o la intervención de Estados Unidos, particularmente a lo largo de la historia, incluso nos ha impactado como salvadoreños. Durante la guerra, en el periodo de Ronald Reagan, siempre se mencionó que Estados Unidos entregaba alrededor de $1 millón en materia de combate a las fuerzas insurgentes y contrainsurgentes en El Salvador. También vimos cómo participó en la formación y existencia de los contras en Nicaragua y así sucesivamente. Entonces, digamos que la historia nos ha dejado varios capítulos de qué pasa durante y después de la participación de Estados Unidos en ese tipo de situaciones. Y bueno, si nos remitimos a 1989, cuando es extraído de Panamá Manuel Antonio Noriega, que había llegado a un punto completamente inconcebible de la forma en que estaba conduciendo la política de su país, pues vimos cambios radicales en Panamá. Sin embargo, Panamá, a pesar de que es una de las principales economías de la región, no ha estado exenta de dificultades relacionadas con la gobernabilidad, la corrupción, etcétera, etcétera. Veamos que el caso de Manuel Torrijos, por ejemplo, y la construcción de la línea ferroviaria y en donde sus hijos al final terminaron siendo capturados en Estados Unidos y posteriormente liberados. Entonces, habrá que ver, porque estoy hablando de contextos históricos en donde obviamente la política no estaba a cargo de Donald Trump, sino que los líderes del momento y por lo tanto es importante ver. Ahora, ¿qué sí es importante tener en cuenta? Estados Unidos, en el segundo mandato del presidente Donald Trump, tiene una determinada batalla contra el narcotráfico. O sea, ha sido verdaderamente decidido en la forma en que ha atacado el problema del narcotráfico, entre otros asuntos internos del país, como la migración, como la recuperación de la economía, la productividad, la el devolver las plantas ensambladoras, por ejemplo, de vehículos que estaban en otros países como, como México, Europa, etcétera, etcétera, hacer que toda esa mano de obra sea para los estadounidenses. De ahí el lema del presidente Donald Trump, Estados Unidos primero, perdón, o America First Again, que no es propia de él. En realidad, es el presidente Ronald Reagan el que implementa en los años 80 el concepto de hacer grande a Estados Unidos. Trump se sube sobre esa retórica y estamos viendo que tiene varios frentes de actuación, desde o te alías conmigo o enfrentás sanciones, incrementos de aranceles, expulsión. Bueno, ya vimos que, por ejemplo, la eliminación del TPS para varios países, Haití, Venezuela, también hemos visto la eliminación del parol humanitario, entre los cuales nos fuimos los salvadoreños, ¿verdad? Es decir, hay población salvadoreña, el encarecimiento del costo de la vida y los grandes problemas domésticos que tiene. Por ejemplo, 32 días me parece que duró el cierre del gobierno, uno de los cierres más prolongados que ha experimentado Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este cúmulo de situaciones? Porque Estados Unidos tiene serios problemas domésticos y tiene serios problemas foráneos. Entonces, esto es, creo yo, una demostración
del poderío, de la determinación que tiene el presidente Donald Trump en relación con temas que les golpean, no solamente económicamente, no solamente en materia de seguridad, sino también en aspectos de salud, porque al final de cuentas el tratamiento, la atención, el seguimiento para las personas que son consumidores o víctimas de las drogas definitivamente es un problema mayúsculo para la realidad nacional de Estados Unidos. Y tomemos en cuenta el sentido patriótico que tiene Estados Unidos, donde ellos, además de que se auto perciben como los dueños del mundo, los salvadores del planeta, pues obviamente es un, creo yo, un tema de honor, pero no solamente eso, sino también la urgente necesidad de hacerle frente a una problemática verdaderamente intensa. Ahora, estamos hablando de la capa superficial, estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de la crisis por fentanilo, estamos hablando de que los estadounidenses están siendo golpeados en su identidad patriótica, en su identidad nacional, producto de una industria exageradamente multimillonaria a escala planetaria. Obviamente estamos hablando de las drogas, estamos hablando del narcotráfico, y entonces aquí, entre otras capas, está, por ejemplo, la defensa de la nación, la defensa de la nación ante un problema verdaderamente mayúsculo. Entonces, habrá que ver, yo creo que es muy anticipado pensar en qué va a pasar después, porque digamos que si nos aventuramos a hablar de posibles escenarios, bueno, ya hay voces que están invitando al ex candidato presidencial venezolano a que asuma el cargo. Pero mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, así como Diosdado Cabello, ha llamado a la defensa del territorio nacional. Además, ha dicho esta madrugada a Diosdado Cabello que la población venezolana ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo infiero, y esto es mi inferencia, no estoy diciendo que así es o así será, puede que esté equivocado, es que obviamente esto ya lo esperaban. Esto se viene barajando. Más temprano en la conversación que tuvimos previamente hablábamos acerca de que no se trata de una situación al azar, no es una situación fortuita, no es que hoy por la mañana alguien dijo, hey, miren, ¿y por qué no vamos a capturar a Maduro? No, definitivamente que no. Esto es parte de un proceso como todas las cosas. Solo les voy a poner un ejemplo. Yo acabo de mencionar que soy soldado honorario por la Coalición Internacional para la Liberación de Irak. Y antes de que comenzara la guerra en Irak, los campamentos ya estaban en Kuwait. Fíjate. ¿Y quién era el dueño de esos negocios? El vicepresidente Dick Cheney. Y toda la logística, campamentos, alimentación, servicios, etcétera, etcétera, todo eso era parte del negocio de Dick Cheney. No me creas a mí, ahí está la recopilación de datos que posteriormente fue sabiéndose. Entonces, estamos hablando de una situación que no es espontánea, que no es al azar, sino que definitivamente tiene que ser producto de la preparación para llegar a este momento. Yo hacía ver más temprano también la importancia de tener en cuenta la fecha, porque esto comenzó ayer, día 2 de enero de 2026. Y justamente hace 6 años, el 2 de enero de 2020, Donald Trump ordena un ataque en el que desviven a un alto funcionario militar iraní, Qamar Soleimani. O sea, esto no es casualidad. Fíjate el timing de interacción. ¿Qué te está diciendo esto? Esto te está diciendo que, en primer lugar, ¿qué va a pasar con Nicaragua? ¿Qué va a pasar con Cuba?
Porque si bien es cierto, la afrenta que ha conducido retóricamente el gobierno de Donald Trump ha sido contra Venezuela, pero Venezuela forma parte del club de la izquierda latinoamericana. O sea, decime vos cómo ha sido posible que Daniel Ortega, se enquiste en Nicaragua por tanto tiempo, o el régimen cubano, que todavía sigue siendo eh, blanco del bloqueo económico. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver, podemos anticipar o prever que va a pasar. Ahora, y yo lo decía previamente también, ojalá que esta situación no se transforme en una guerra interna dentro de Venezuela, porque no solamente sería el impacto dentro de la nación, sino que sería un conflicto adicional a la complejidad con la que ya existimos en este momento, como para que haya un nuevo frente de ataques y que complique aún más las condiciones geopolíticas a escala global. Así es que estamos a la espera entonces de que comience la conferencia de prensa del presidente Donald Trump en relación con la captura de Nicolás Maduro y su esposa esta madrugada en Venezuela. Así es que mis amigos, les invito a que por favor se queden, les invito a que por favor participen activamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen, si es que tienen una opinión? ¿Apoyan la captura de Nicolás Maduro? ¿Rechazan la postura de rechazan la postura, la captura de Nicolás Maduro? ¿Qué creen ustedes que va a suceder a continuación? ¿Qué es lo que en su interior ustedes han pensado? ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando se enteraron sobre la captura de Nicolás Maduro? Eh, ¿Les alegró, no les alegró, les dio igual, no les dio igual? ¿Eran parte de las personas que esperaban este, ¿cómo se llama? Se me escapa el término que quiero mencionar. Que sucedería esto. ¿Esperaban ustedes que sucedería esto? En algún momento pensaron, no, pues es simplemente amenazas, ¿verdad? Amedrantamiento. ¿Qué opinan acerca, por ejemplo, de la ubicación de equipo militar en los alrededores de Venezuela? La semana pasada, por ejemplo, el presidente Trump anunció que habían realizado una intervención en un narcomuelle. Fue la primera intervención militar bélica contra un territorio, contra parte del territorio venezolano. Lo dio a conocer junto con en presencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y que digamos que no sé si fue por la época, no sé si fue porque estábamos en las festividades, pero que digamos que si bien hizo ruido a escala global, no fue tan ruidoso como en este caso. Obviamente estamos hablando de dos cosas diferentes, pero que Estados Unidos haya confirmado un ataque a un narcomuelle o a lo que ellos consideraban un narcomuelle en territorio venezolano, ya de por sí anticipaba una situación, una escalada bélica que más que alegría, yo creo que debería verdaderamente preocuparnos por el hecho de que un conflicto en Latinoamérica, además de los que ya existen, vendría a agudizar más la realidad del continente, en todo sentido, migratorio, económico, inversor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso, mis buenos amigos, les invito a que participen comentando qué opinan ustedes. ¿Cuál fue la primera sensación que tuvieron cuando se enteraron de que Nicolás Maduro ha sido apresado por Estados Unidos junto con su esposa? Me gustaría conocer
qué opinan al respecto. Seguimos esperando entonces la conferencia de prensa. Dice Mónica, yo digo que es sobre el petróleo. Ah, Mónica. Bueno, recordemos que en diciembre pasado el presidente Trump incluyó en su discurso que Venezuela tiene que pagar por todo el, por toda la ayuda que Estados Unidos le ha dado a Venezuela. Decía que tienen que devolverle todo lo que ellos les han quitado. Y acabamos de ver de que un funcionario suyo, del presidente Trump, hacía ver que la industria, el crecimiento de la industria petrolera en Venezuela ocurrió gracias a el apoyo de Estados Unidos. Si ustedes buscan un poco de información sobre cómo era Venezuela antes de Hugo Chávez, van a encontrar que este territorio, que ese país, era con unas condiciones de vida más asequibles, unas mejores condiciones a lo que hemos visto en los últimos 20 años. Y podría decirse que Venezuela era uno de los países más en mejores condiciones sociales, económicas, laborales en Sudamérica. Entonces, este funcionario estadounidense de la administración Trump hace ver que la industria del petróleo no se habría desarrollado si no hubiera sido por la intervención de los estadounidenses. Eso tenía que darse, pero no bajo el poder de Trump, sino que tenía que ser el mismo pueblo organizado. Nos comparte Claudia Margarita Galán Castro. ¿Y cómo, querida Claudia Margarita? Sería un golpe de Estado, una revolución, una protesta de brazos caídos en las elecciones. ¿Cómo, mi querida Margarita, consideras que debería haber ocurrido esta situación? Es decir, sacar del poder a Nicolás Maduro. Ya te di 4 posibles alternativas. Mamacita preciosa, Jun, mi amor, perdóname que te hable con tanta efusividad, pero es que te he estado escribiendo y vos no respondés. Qué alegría saber de vos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Espero que estés bien, preciosa. Mira, has andado en mis pensamientos junto con tus niños. De verdad, qué alegría verte, querida amiga. Bueno, leerte al menos. Qué bueno. Y yo, sabes que mi tiempo está para vos. Mi tiempo está para vos. Ahí tenés mi número directo en el momento que querrás hablar, mamacita. Ya sabes que yo estoy a la orden. Así es que me alegro mucho. Ah, me hubieras escrito para ayudarte a recuperarla, pero qué bueno que ya la lograste recuperar. Yo pensé otra cosa, pero gracias a Dios no fue eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Siempre te llevo en mis pensamientos, querida amiga. Siempre estás en mis pensamientos. Bueno, decía, querida Margarita, ¿cuál consideras que habría sido, Claudia Margarita, una de las opciones una de las acciones, más bien dicho, que tenía que haber ejecutado el pueblo venezolano en relación con tu comentario de que debían ser ellos y no la administración de Donald Trump? Te los pongo de nuevo. Un golpe de Estado, una revuelta social, una protesta de brazos caídos o en las elecciones. ¿O hay algo más que tengas en mente que yo no lo haya mencionado y vos sí, que nos los puedas compartir para darle continuidad a tu comentario, querida Claudia Margarita? Ah, dice merece ser respetado y eso demuestra que Estados Unidos puede intervenir cualquier país. Sí, estimada Claudia Margarita, ya lo hablábamos anteriormente. Si hacemos una retrospectiva de la historia en la que ha participado Estados Unidos, directa o indirectamente, tenemos ejemplos claros. Irak, Irán, Afganistán, los Irán Contras, Nicaragua, El Salvador, Vietnam, qué otros países?
Es decir, la participación bélica de Estados Unidos no es nueva. Bueno, Manuel Noriega, en el 89, cuando es derrocado y llevado para Estados Unidos y todavía sigue preso, si es que no ha pasado a mejor vida. Es decir, Claudia Margarita, no es nuevo. Pero mi pregunta puntual, querida Claudia Margarita, es, si dijiste que eso tenían que ejecutarlo los venezolanos, ¿cuál consideras que habría sido una de las 4 vías que te acabo de mencionar? O si tenés una vía adicional que yo no haya mencionado. Venezuela libre, dice Flores. Vamos a ver, Venezuela libre, dice Flores. Entonces, querida Claudia Margarita, ¿cuál sería la mejor alternativa? Bueno, han pasado 25 minutos después de las 11 de la mañana, hora de Miami, son las 10:25 en San Salvador, capital de El Salvador. En la conferencia de prensa que estaba convocada para las 11 de la mañana tiene 25 minutos de retraso, entonces seguimos a la espera de que inicie este anuncio que brindará el presidente Donald Trump en relación con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Celia, Cilia, Cilia Flores. Ya se me escapó. Bueno, de paso les cuento, en la parte de abajo está el tweet la publicación que hizo el presidente Trump esta madrugada en su red social True Social. Ah, eh, Gracias Dalia Cepeda, también a Cristian García, a Michael también, gracias por sumarse a la transmisión en vivo. Dice que Estados Unidos de América ejecutó una extensa intervención contra el líder de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido junto con su esposa capturado y llevado fuera de ese país, o sea, voló de ese país, fue trasladado vía aérea. Esta operación fue ejecutada en conjunto con las fuerzas de la ley estadounidense. Los detalles a continuación. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana desde Mar a Lago. Gracias por su atención. Es justamente lo que estamos esperando en este momento, que inicie la conferencia de prensa para conocer los pormenores que tiene que dar el presidente Donald Trump en relación con la captura de Nicolás Maduro. Y más temprano también compartía la reacción del presidente Nayib Bukele en seguimiento a la situación que está ocurriendo en Venezuela. Y esto fue lo que dijo el presidente Bukele. Bueno, Henry Flores, gracias por unirte a la transmisión. También a Stanley Ayala, gracias, mi querido Stanley, por unirte a esta transmisión en vivo. Vamos a ver, ahí está. Venezolano Nicolás Maduro sosteniendo una botella con agua, trae un antifaz, trae los ojos tapados, también trae unos audífonos, ya que vienen viajando en un helicóptero y hace demasiado ruido. Podemos verlo desde esta perspectiva, que tiene atadas las manos, está vistiendo un... Bueno, ahí estamos viendo entonces parte de las imágenes sobre la captura de Nicolás Maduro. Tal como pueden observar, está siendo trasladado en un helicóptero. Se observa que tiene esas se llaman, son unas máscaras que se ponen cuando vas a dormir, ¿verdad? Para que la luz no te moleste. Tiene también audífonos, unos audífonos bastante grandes, como está siendo trasladado en un helicóptero para reducir cualquier molestia por el ruido de las aspas. Vemos también que está vistiendo una especie de sudadera gris con algunos zippers, y en la mano él lleva una botella con agua. Si bien no se alcanza a distinguir con facilidad, pero es posible apreciar que podría confundirse con las mangas de la sudadera, podría confundirse, pero también
podrían ser las esposas que le habrían puesto al momento de su captura. Pero todo esto lo vamos a conocer hoy en la conferencia de prensa que estamos esperando por parte del presidente Donald Trump desde su residencia en Mar-a-Lago. Así es que, por favor, sigan en sintonía de esta transmisión en vivo para llevarle los pormenores que tendrá que brindar el presidente Donald Trump. Saludos para Josué 503 hasta Los Ángeles, California. Arriba, mi presidente, dice nuestro querido Josué. Presidente Bukele. Perfecto, gracias. También Israel 1948 dice, excelente. Jackie Durán Oficial, gracias por sumarte a la transmisión en vivo, querida Jackie. Por supuesto, a Edgardo 3917, a David, a Stanley Ayala, a Henry López. Vamos a ver quién más está por acá. A Michael, también a Cristian García. Muchas gracias por su amable sintonía a todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver nuevamente la imagen que está siendo reproducida. Ahí vemos entonces las primeras imágenes de Nicolás Maduro capturado. La descripción fácil: lleva una sudadera, lleva una no sé, mascarilla para los ojos, para protegerte de la luz, audífonos, lleva una botella con agua en la mano derecha. Pareciera que es, no sé si es parte de la manga de la sudadera o son ¿cómo se llama? Las esposas que lleva puesto. Literalmente se ve completamente serio, se ve completamente ausente el mandatario venezolano, se ve ausente y por supuesto que estamos transmitiendo en tiempo real lo que está ocurriendo desde Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump. Dice Mario Galvez, todo es estratégico si analizas teniendo a Maduro, eliminas la amenaza de los enemigos desde Venezuela. Es una forma de verlo. Por supuesto, Mario Galvez, recordad que no hay nada escrito sobre piedra, ¿verdad? No hay nada escrito sobre piedra y todo puede suceder, todo puede pasar. Se puede inferir que es lo que mencionó, ¿verdad? Pero recordemos que eso es una inferencia, eso es podría caer incluso en la especulación, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es difícil desde nuestra llegar a saber con exactitud, llegar a conocer con exactitud lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y por eso, pues, podemos inferir, justamente como te estoy diciendo, que esa es una opción que se puede tomar en consideración. Entonces, aquí simplemente habrá que esperar la historia y ver cómo evoluciona esta situación. Capturado, la descripción fácil, lleva una sudadera. Vamos a ver, un momento por favor, mientras termino de hacer esta publicación. Ahora, hay una cosa muy interesante que hemos visto últimamente, y es cómo capturados se han convertido en informantes del gobierno estadounidense. Vámonos a lo que pasó recientemente con
a los hijos del Chapo. Con los hijos del Chapo, si se recuerdan, se declararon culpables, se declararon culpables para evitar la pena capital, se volvieron informantes de Estados Unidos y eso le dio un giro completamente radical a la situación de la captura de los hijos del Chapo Guzmán, no hacía el Chapo Guzmán. O lo mismo ha pasado lo mismo ha pasado con el Mayo Zambada. Lo mismo ha pasado con el Mayo Zambada, que acepta ser el fundador de uno de los cárteles más longevos de México y Latinoamérica, violento y exportador de drogas hacia Estados Unidos, con el propósito de buscar eh, una vía fácil de no tener que enfrentar el encarcelamiento por mucho tiempo. Es decir, que desde una perspectiva, pues, digo, uno Nicolás Maduro decida, esa es una posibilidad, pero no conjeturar en falsos en información pues, esta situación, pero lo que sí es importante es que tengamos en cuenta antecedentes, ¿verdad? Donde hemos visto que los eh, recurrieron a esa alternativa no enfrentar, para no enfrentar la pena una condena larga, ¿verdad? Y así esperamos en unos años la liberación de, dice Amorcito, Amorcito. Gracias, Amorcito. Compartamos la transmisión, Amorcito. Compartamos, Amorcito. Amorcito, Amorcito. Apoyemos al generador de contenido, Amorcito. Ha pasado ya 40 minutos entonces desde que de la hora que había establecido, que dijo el presidente Donald Trump que comenzaría la conferencia de prensa. Entonces, continuamos esperando que se presente el mandatario estadounidense para brindar al respecto y conocer más detalles sobre la captura de Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela. Así es que, mis queridos amigos, por favor, continúen en sintonía. Y dice Amorcito, eh, dice Amorcito que el presidente Nayib Bukele es dictador. Ah, pero fíjate, Amorcito, que aunque te estés ocultando en una cuenta que tiene un nombre que no es tu nombre verdadero, tú tenés libertad de expresión. Fíjate, fíjate qué chévere. Segundo, vos hablás de dictadura. Ah, mirate, pues qué interesante. ¿Qué dictadura? Eh, porque pandilleros ya no hay, viejo. Te voy a hacer una pregunta. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tenés conocimiento vos al menos de una persona que en este momento esté siendo extorsionada? Te pregunto, amorcito, ¿tenés conocimiento vos de que en este momento alguna persona esté siendo extorsionada? Gracias, Josué Dani. Vamos a poner la otra. Ahí está. Ahí viene Trump. Ahí viene Trump. Ahí viene Trump. Atención que viene Donald Trump. Les digo que estén aquí. Anoche y en la madrugada de hoy, por instrucciones mías, Estados Unidos, nuestras Fuerzas Armadas, realizaron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela.
El poderío militar aéreo, marítimo y terrestre de Estados Unidos lanzaron un espectacular asalto, un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un embate contra una fortaleza militar en el corazón de Caracas para aprender al dictador Nicolás Maduro y someterlo a la justicia. Este ha sido uno de los actos de demostración más importantes del poderío militar de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Y si piensan en esto, ha habido otras operaciones muy importantes, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra al-Baghdadi y la aniquilación de los sitios nucleares de Irán recientemente en la operación Martillo de Medianoche. Operaciones perfectamente ejecutadas. Ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho lo que hizo Estados Unidos desde ayer en un periodo muy corto. Las capacidades militares de Venezuela fueron neutralizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, trabajando con nuestras autoridades policiales, capturaron exitosamente a Maduro en medio de la noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas prácticamente se habían apagado debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y fue una operación letal. Él fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y ahora ambos van a enfrentar la justicia de Estados Unidos. Maduro y Flores han sido encausados en el Distrito Sur de Nueva York por Jay Clayton por su campaña de letal narcoterrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que tuvieron un éxito tan resonante durante la noche, con poderío, precisión y competencia. No se habían visto cosas similares. Habían visto otras operaciones militares, otras que fueron embarazosas. Si piensan en Afganistán o lo que pasó en la era de Jimmy Carter, era otra época. Ahora volvemos a ser un país respetado, quizá como nunca antes. Estos combatientes perfectamente entrenados trabajaron en colaboración con autoridades policiales de Estados Unidos. Estaban esperando por nosotros, lo sabían, teníamos numerosas embarcaciones en el mar, sabían que esto era inminente. Estaban en alerta, pero fueron doblegados muy rápidamente, incapacitados. Si hubieran visto lo que vi anoche, se impresionarían. No sé si lo van a llegar a ver, pero fue algo increíble. Ningún efectivo estadounidense perdió la vida y ningún elemento militar de Estados Unidos se perdió. Teníamos numerosos helicópteros, aviones, mucha gente involucrada en esta lucha. Pero piensen en esto, ni un solo elemento de equipo militar se perdió, ni un solo efectivo militar, lo cual es más importante, resultó lesionado. Estados Unidos tiene la fuerza militar más capaz y poderosa del mundo, con destrezas que puedan amedrentar a nuestros enemigos. Tenemos los mejores equipos del mundo. Nadie tiene arsenales como los nuestros. Si piensan en las embarcaciones, hemos neutralizado el 97% de las drogas que viajan por mar. Cada embarcación puede matar en promedio unas 25,000 personas. Hemos destruido el 97%. Esas drogas mayormente habían salido de un lugar llamado Venezuela. Vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura y ponderada. No queremos vernos arrastrados a una situación donde alguien llega y volvamos a ver lo que hemos visto en los últimos años. Así que nosotros vamos a manejar el país
hasta que, llegado el momento, se pueda hacer una transición segura y ponderada. Y tiene que ser así, porque de eso se trata. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y eso incluye a muchos venezolanos que actualmente están radicados en Estados Unidos y quieren regresar a su país, a su patria. No podemos correr el riesgo de dejar que alguien asuma el control de Venezuela si no tiene el mejor interés de los venezolanos en mente. Hemos vivido décadas de eso, no lo vamos a permitir. Estamos allí ahora y lo que la gente no entiende, pero lo van a entender ahora. Doble S son un problema en la finalización de casos en ortodoncia y muy mal explicado en cursos diplomáticos. Lo vamos a permitir. Lo vamos a permitir. Estamos allí ahora y lo que la gente no entiende, pero lo van a entender ahora. Una segunda ola de ataque no sería necesaria. La primera fue sumamente exitosa. La segunda sería una ola de ataques mucho más grande. Pero no tendremos que efectuarla probablemente. Todo el mundo quiere estar involucrado con Venezuela, por lo que nosotros hemos podido alcanzar. Y esto hace muy feliz a todas las personas que viven en Estados Unidos, de Venezuela. Ya no van a sufrir. El dictador ilegítimo Nicolás Maduro estableció una red criminal para traficar drogas a los Estados Unidos. Como dice la acusación formal, él estuvo al frente del cartel vicioso, el cartel de los soles, que inundó Estados Unidos con drogas y que ha sido responsable de cientos de miles de muertes de Estados Unidos por su culpa. Maduro y su esposa van a enfrentar todo el peso de la ley estadounidense en tierra estadounidense. Están rumbo a Nueva York y una decisión se va a tomar para que enfrenten cargos ya sean en Nueva York o en Miami. Tenemos evidencia abrumadora de sus crímenes que se va a presentar. Yo la he visto, sé lo que tenemos en su contra. Es horrible, pero roba el aliento al mismo tiempo. Durante muchos años, como presidente de Venezuela, Maduro se quedó en el poder bajo una campaña de violencia y de terror, amenazando a los estadounidenses, pero también la estabilidad de toda la región. Además de traficar grandes cantidades de droga
Destruyeron la vida de muchas personas en Estados Unidos. Maduro tiene a sus pandillas que son sangrientas como el Tren de Aragua, que llegaron a sembrar el terror en comunidades en Estados Unidos. Complejos de apartamentos en Colorado. Fueron brutales incluso con la policía. Ya no son tan brutales ahora. Quiero felicitar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a la Guardia Nacional, ya sea en Washington, D.C., en donde están desplegados, y ya es una ciudad muy, muy segura, cuando antes del despliegue era una de las ciudades más peligrosas del país. En Washington, D.C. no hemos tenido ataques terroristas, pero no hemos tenido homicidios en mucho tiempo, 6 o 7 meses. El promedio eran 2 homicidios al año en la capital del país. Pero ahora los restaurantes están abiertos, la gente está feliz, pueden caminar con sus esposas, con sus hijos. Las calles en Washington, D.C. están abiertas, y por eso quiero darle las gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras autoridades policiales. Han sido fantásticas. Deberían hacer esto en más ciudades. Lo estamos haciendo en Memphis, Tennessee en este momento, y la criminalidad ha bajado. Comenzamos hace algunas semanas, pero la criminalidad ha decaído 77%. El gobernador de Luisiana llamó, una persona excelente, y nos pidió ayuda. Y como saben, hay un lugar muy hermoso de Luisiana. Fuimos allí. Era una zona problemática y la criminalidad ha caído prácticamente a cero después de 2 semanas y media. Nueva Orleans. Hemos estado allí 2 semanas y media. No puedo imaginar por qué otros gobernadores no quieren que los ayudemos. Estuvimos en Chicago y la criminalidad bajó. Ayudamos un poco porque no podíamos trabajar con el gobernador. Es un desastre, y el alcalde también. Pero logramos bajar la criminalidad. Ustedes sabrán, ya lo van a reseñar. Lo mismo en Los Ángeles. Salvamos a Los Ángeles. Al principio, el jefe de la policía declaró que si el gobierno federal no hubiera acudido, habríamos perdido a Los Ángeles después de los incendios, cuando hubo disturbios. No nos han dado crédito por ello, pero está bien, eso no importa. El crédito no lo necesitamos. Pero nos vamos a replegar cuando sea necesario, o volveremos cuando sea necesario. Pero hicimos un trabajo excelente en varias ciudades. Pero el lugar que nos llena de orgullo es Washington, D.C., la capital de nuestra nación. Era un desastre con la criminalidad y ahora es una de las ciudades más seguras del país. Pero las pandillas que enviaron violaron, torturaron y mataron a estadounidenses, mujeres, niños. El Tren de Aragua fueron enviados por Maduro para aterrorizar a nuestra gente, y ahora Maduro ya no va a poder volver a amenazar a ningún ciudadano estadounidense o a nadie de Venezuela. No van a seguir bajo amenazas. Durante años destacamos la historia de estadounidenses inocentes cuyas vidas fueron cegadas por estas organizaciones terroristas de Venezuela, de las peores. Estadounidenses como Jocelyn Nungaray, de 12 años, la hermosa Jocelyn Nungaray. Lo que le pasó a ella, como saben, la secuestraron, fue víctima de asalto y fue asesinada por animales del Tren de Aragua. Asesinaron a Jocelyn y la dejaron tirada bajo un puente que no volverá a ser lo mismo para la gente después de lo ocurrido. Como he dicho muchas veces, el régimen de Maduro vació sus cárceles, envió a sus peores monstruos a los Estados Unidos para robar vidas estadounidenses. Vinieron de hospitales mentales, manicomios, cárceles. Menciono las dos cosas. La diferencia es que
las prisiones son más rigurosas que las cárceles regulares. Mandaron gente de hospitales mentales y de manicomios, individuos de sus centros de reclusión. Había narcotraficantes, líderes del narcotráfico, toda clase de malhechores los enviaron a Estados Unidos, pero ya no más. Además, Venezuela unilateralmente incautó petróleo de Estados Unidos y lo vendió, se apoderó de propiedades, lo cual nos costó miles de millones de dólares. Esto lo hicieron hace tiempo, pero ningún presidente había hecho nada al respecto. Se adueñaron de propiedades nuestras que construimos nosotros. Nunca habíamos tenido un presidente decidido a hacer algo al respecto. Estaban enfocados en conflictos a 10.000 millas de acá. El talento, la destreza y la habilidad de Estados Unidos construyó la industria petrolera de Venezuela y el régimen socialista se lo robó durante gobiernos previos. Y lo hicieron por la fuerza. Uno de los mayores robos de propiedades estadounidenses en la historia. Lo peor que haya enfrentado nuestro país. Una masiva infraestructura petrolera que nos fue arrebatada y no se hizo nada al respecto. Yo hubiera hecho algo al respecto. Estados Unidos no va a permitir que potencias extranjeras roben a nuestra gente y nos traten de arrinconar en nuestro propio hemisferio. Eso fue lo que hicieron. Además, bajo Maduro, Venezuela estaba albergando a adversarios nuestros en la región y adquiriendo armamento ofensivo que podía amenazar a Estados Unidos y vidas estadounidenses. Y usaron estas armas anoche, potencialmente en connivencia con los cárteles de las drogas que operan en la frontera. Todo esto en violación de principios fundamentales de la política exterior de Estados Unidos, remontándonos a 200 años. Pero ya no más. Esto se remonta a la era de la doctrina Monroe, algo muy importante, pero lo hemos excedido por mucho. Ahora lo llaman la doctrina Monroe. O sea, se nos había olvidado la doctrina Monroe. Esto es muy importante. Ya no se volverá a olvidar. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el predominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado. Nunca más. Así que, en conclusión, durante décadas otros gobiernos abandonaron o contribuyeron a estas amenazas a la seguridad en el hemisferio occidental. Bajo el gobierno Trump estamos afianzando el poderío de Estados Unidos de manera muy clara en nuestra región. Y nuestra región es muy diferente de lo que era hace poco. Lo hicimos en mi primer gobierno. Teníamos el predominio y ahora es aún mayor. Todos están acudiendo a nosotros. El futuro se va a determinar por la habilidad de proteger el comercio, territorio y recursos cruciales para nuestra seguridad nacional. Esto es fundamental, igual que los aranceles que han enriquecido a nuestro país y han afianzado más que nunca nuestra seguridad nacional. Pero estos son factores cruciales del poderío mundial y lo vamos a mantener así. Vamos a asegurar nuestras fronteras, vamos a parar a los terroristas, vamos a aplastar a los cárteles y vamos a defender a nuestros ciudadanos contra cualquier amenaza, externa o interna. Otros presidentes no han tenido la valentía o lo que sea para defender a Estados Unidos, pero yo nunca voy a permitir que terroristas y criminales operen impunemente contra Estados Unidos. Esta operación extremadamente exitosa debe servir de advertencia a cualquiera que trate de amenazar la seguridad y la soberanía de Estados Unidos o a las vidas de estadounidenses. Muy importante, el embargo al petróleo venezolano se mantiene en efecto. La Armada estadounidense continúa en posición y Estados Unidos mantiene abiertas todas sus opciones militares hasta que nuestras demandas hayan sido completamente satisfechas. Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro le puede pasar a ellos y les va a ocurrir.
si no actúan con justicia hasta con su propia gente. El dictador y terrorista Maduro finalmente ya no está y el pueblo de Venezuela vuelve a ser libre. Vuelve a ser libre. Estados Unidos es una nación más segura esta mañana, una nación más orgullosa esta mañana, porque no hemos permitido que esta persona terrible siguiera haciéndonos cosas terribles. No lo permitimos y el hemisferio occidental es ahora un lugar mucho más seguro. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Quiero agradecerle al general Racing Kane. Es fantástico. He trabajado con muchos generales, algunos que no me gustaban, algunos a los que no respetaba, otros que no eran muy buenos. Pero este hombre es fantástico. Lo vi anoche en la ejecución de uno de los ataques más precisos. Fue una acción de soberanía y justicia. Estoy muy orgulloso de él, de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, a quien le voy a pedir que les dirija algunas palabras. Muchas gracias. Señor presidente, ¿cómo va a funcionar la situación en Venezuela? Gracias, señor presidente. Finalmente, un comandante en jefe que el mundo respeta y que el país merece. Las palabras no alcanzan a describir la valentía, el poder y la precisión de esta operación histórica. Una operación conjunta masiva ejecutada de manera impecable por los mejores estadounidenses que tiene nuestro país. Nuestros combatientes no tienen comparación. Son los mejores del mundo y son lo mejor de nuestro país. Lo que vimos todos anoche, valentía, gallardía y gloria de los guerreros estadounidenses. Me llena de humildad ver a estos hombres. Me quito el sombrero ante el general Racing Kane y todos estos estadounidenses. Nuestros combatientes son la élite de Estados Unidos y nuevamente el presidente Trump los respalda. Ningún otro país del planeta está siquiera cerca de poder llevar a cabo una operación como esta y ningún otro presidente había demostrado esta clase de liderazgo, valentía y determinación. La combinación más poderosa que haya visto el mundo. Como dijo el presidente, nuestros adversarios están bajo aviso. Estados Unidos va a actuar en cualquier lugar y en cualquier momento. La combinación de una operación furtiva, letal y precisa, el largo brazo de la justicia estadounidense, se pusieron en evidencia en medio de la noche. Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, como la tuvo Irán, hasta que la desperdiciaron, como los otros. Él se dio cuenta. El presidente Trump está totalmente decidido a frenar el ingreso de drogas a nuestro país, a frenar el envío de drogas y el envenenamiento de nuestra gente. Totalmente serio para recuperar el petróleo que nos fue robado y para ejercer la capacidad disuasiva y el predominio de Estados Unidos en el hemisferio. Es un asunto de seguridad, libertad y prosperidad para el pueblo estadounidense. Esto es poner a Estados Unidos primero. Esto es paz gracias a la fuerza. Y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos se siente orgulloso de haber respondido. Bienvenidos al 2026 y bajo el presidente Trump, Estados Unidos está de vuelta. Quiero darle la palabra al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Racing Kane, quien les dará más detalles de la operación. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Y buenos días. Anoche, por órdenes del presidente de los Estados Unidos y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia, como dijo el presidente, las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una misión de aprehensión en Caracas, Venezuela, para someter ante la justicia a dos personas encausadas, Nicolás y Cilia Maduro. Esta fue una operación discreta, precisa y ejecutada en el momento más oscuro de la noche, y fue la culminación de meses de planificación y preparación. Una operación que solo pudo realizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Voy a hablarles de algunos de los preparativos y detalles sin comprometer nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. Siempre existe la posibilidad
que tengamos que hacer algo similar otra vez. Nuestro trabajo comenzó hace meses, edificando sobre décadas de experiencia, integrando complejas operaciones marítimas, terrestres, aéreas y en el espacio. En las últimas décadas hemos afinado las destrezas de nuestras fuerzas de operaciones especiales. Esta misión en particular requirió cada elemento de nuestra fuerza conjunta, con soldados, marineros, personal aéreo, infantes de marina y miembros de la Guardia, todos trabajando conjuntamente junto con nuestros aliados en los cuerpos policiales en una operación sin precedentes. Utilizamos nuestra capacidad sin precedentes en recopilación de inteligencia y años de experiencia persiguiendo terroristas, y esto no se pudo hacer sin el trabajo increíble de múltiples organismos de inteligencia, incluyendo la CIA, la NSA y la NGA. Observamos, estuvimos preparados, pacientemente estuvimos preparándonos. Esta misión se planificó meticulosamente, derivando lecciones de múltiples misiones ejecutadas durante años. Esta fue una operación audaz que solo pudo haber sido ejecutada por Estados Unidos. Requirió la mayor precisión e integración en nuestra fuerza conjunta. Y la palabra integración no alcanza a describir la enorme complejidad de esta misión. Una extracción tan precisa que involucró más de 150 aeronaves operando en el hemisferio en estrecha coordinación, convergiendo en un momento y lugar para ejecutar una operación concreta, poner a una fuerza de interdicción en Caracas manteniendo el elemento de sorpresa táctica. Si un solo componente de esta maquinaria bien ingresada hubiera fallado, habría comprometido toda la misión, y el fallar nunca es una opción para las fuerzas militares de Estados Unidos. Los que estuvieron en el cielo de Caracas anoche estaban dispuestos a dar su vida por los que estaban en tierra o en los helicópteros. Voy a hablar un poco acerca de la preparación. Después de meses de trabajo por nuestros equipos de inteligencia para ubicar a Maduro y entender cómo se movía, dónde vivía, dónde iba, dónde comía, cómo se vestía, sus mascotas. A comienzos de diciembre nuestra fuerza estuvo preparada, pendiente de una serie de eventos clave. Era crucial elegir el día idóneo para minimizar el potencial de impacto en los civiles y maximizar el elemento de sorpresa, minimizando el riesgo de personal para que pudiera ser llevados ante la justicia. Y como dijo el presidente, en Venezuela, en esta época del año, el clima siempre es un factor. Y en las semanas de Navidad y Año Nuevo, los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas estuvieron listos, esperando pacientemente a que se dieran las condiciones y el presidente ordenara la ejecución. Anoche el clima se despejó lo suficiente, abriendo un camino donde solo los pilotos más diestros del mundo podían operar. Sobre el océano, cruzando montañas, con techo bajo. Pero el personal no vaciló. Pasadas las 10:40 de la noche, el presidente dio la orden que se llevara a cabo esta misión. El presidente nos dijo, y lo agradecemos, señor presidente, buena suerte y Dios lo proteja. Y este mensaje fue enviado a toda la fuerza conjunta. Durante la noche comenzaron a salir aviones de 20 bases diferentes por tierra y el mar. En total, más de 150 aeronaves, bombarderos, aviones caza, unidades de inteligencia, de reconocimiento, de vigilancia, helicópteros estaban en el aire. Miles y miles de horas de experiencia estaban en el aire. El tripulante más joven tenía 20 años, el mayor 49, y no hay fuerza comparable al poderío militar de Estados Unidos. El equipo entró en acción anoche. Esto incluía funcionarios de nuestros cuerpos policiales, y ellos ingresaron a Venezuela volando a 100 pies sobre el agua. Al acercarse a la costa,
comenzaron a utilizarse recursos de distintos miembros de múltiples entidades para abrir un camino. Estas fuerzas tenían la protección de aeronaves de la Infantería Marina de Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos, la Fuerza Aérea y la Guardia Internacional. Esto incluía F-18, A-18, E-2, bombarderos B-1 y otras aeronaves de apoyo, así como numerosas unidades robóticas. Cuando la fuerza comenzó a acercarse a Caracas, el componente conjunto comenzó a desmantelar y neutralizar los sistemas de defensa antiaérea en Venezuela, utilizando armamento para garantizar el pase a salvo de los helicópteros hacia el objetivo. La meta de nuestro componente aéreo era, es y siempre será el proteger los helicópteros y las fuerzas terrestres y permitirles llegar a su objetivo y regresar. Cuando la fuerza cruzó el último punto de terreno alto, pudimos evaluar que habíamos mantenido en su totalidad el elemento de sorpresa. Cuando la fuerza de helicópteros ingresó hacia su objetivo volando a bajo nivel, llegamos al complejo donde estaba Maduro a la 1:01 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 2:01 hora de Caracas, y la fuerza descendió sobre el complejo y actuó con precisión, rapidez y disciplina, yendo hacia su objetivo, aislando el área para garantizar la seguridad de la fuerza terrestre y para aprehender a los encausados. Al llegar a la zona objetivo, los helicópteros fueron blanco de disparos y respondieron con fuerza abrumadora para defenderse. Una de las aeronaves fue alcanzada, pero siguió operativa y, como dijo el presidente, todas las aeronaves regresaron y se mantuvieron operativas durante el resto de la misión. A medida que se desarrollaba esta operación en el complejo, nuestros equipos de inteligencia aérea y terrestre estuvieron dándole actualizaciones a las fuerzas terrestres para asegurar que pudieran navegar de manera segura el área sin riesgos adicionales. La fuerza seguía teniendo apoyo táctico desde el aire. Maduro y su esposa, ambos encausados, se rindieron y fueron aprehendidos por el Departamento de Justicia, asistidos por nuestros increíbles militares, con profesionalismo y precisión, sin que se perdieran vidas estadounidenses. Después de asegurar a los aprehendidos, la fuerza se preparó para partir. Se pidieron helicópteros para la extracción. Se utilizaron aeronaves a control remoto para brindar apoyo aéreo y supresión de fuego. Hubo múltiples intercambios cuando la fuerza se estaba retirando de Venezuela. La fuerza exitosamente logró salir y regresó a sus bases de lanzamiento, y a las 3:29 de la mañana, hora del este, ya estaban en una embarcación con las personas encausadas. Maduro y su esposa fueron llevados a el portahelicópteros Iwo Jima. En conclusión, lo que hemos visto hoy ha sido una demostración poderosa de la fuerza conjunta de los Estados Unidos. Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, informamos, volvemos a ensayar una y otra vez. No para hacer las cosas bien, sino para estar seguros que nada puede salir mal. Nuestro trabajo como una fuerza integrada de combate es que cuando recibimos la orden podemos actuar con fuerza sobrecogedora en el momento y lugar que decidamos contra cualquier adversario en cualquier parte del mundo. Estoy profundamente orgulloso de nuestra fuerza conjunta y me embarga la gratitud. Simplemente no hay una misión más difícil para estos profesionales y para sus familias que los apoyan. Al estar aquí esta mañana, nuestras fuerzas siguen en la región en un alto estado de alerta, preparadas para proyectar poderío, defenderse a sí mismas y a nuestros intereses en la región. Esta operación es un testimonio de la dedicación y el compromiso inquebrantable con la justicia y nuestra determinación a hacer que aquellos que amenacen la paz y la estabilidad respondan por ello. En conclusión, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los valientes hombres y mujeres que llevaron a cabo esta misión. Su valentía y su compromiso con nuestra nación son los que nos hace fuerte. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente.
No tengo mucho que añadir, excepto los siguientes puntos. Nicolás Maduro fue encausado en 2020 en los Estados Unidos. Él no es el presidente legítimo de Venezuela, no es que lo digamos nosotros. En el primer gobierno de Trump, el gobierno de Biden, el segundo gobierno de Trump, nunca ha sido reconocido. No lo reconoce la Unión Europea ni muchos países del mundo. Es un fugitivo de la justicia de Estados Unidos sobre quien empieza una recompensa de $50 millones. No dejes que nadie los pida. Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades. Se le plantearon múltiples ofertas generosas y decidió actuar como un salvaje. Y el resultado fue el que vimos anoche. El otro mensaje aquí es el siguiente. Tenemos un tipo aquí, como mucha gente en el mundo, que quiere estar jugando, que pensaba que podía meter fuerzas de Irán en su país, que podía incautar propiedades de empresas petroleras de Estados Unidos, pensaba que podía detener a estadounidenses para usarlos como rehenes, como hizo bajo el gobierno de Biden, pensando que iba a hacerlo sin consecuencias. Y espero que la gente entienda ahora que tenemos un presidente, el 47º presidente de los Estados Unidos, no juega. Cuando él dice que va a hacer algo, cuando dice que va a encarar un problema, actúa en consecuencia. Les puedo decir que durante años la gente dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Este es un presidente de acción. No sé cómo puede haber quien no lo haya entendido. Ahora sí lo saben, si no lo sabían. Así es como van a ser las cosas. La gente tiene que entender que este no es un presidente que simplemente habla y hace conferencias de prensa. Cuando él dice algo, lo dice de verdad. Esta era una amenaza para los intereses nacionales de Estados Unidos y el presidente le hizo frente a la situación. Él es un presidente a favor de la paz, como he dicho. Este hombre tuvo múltiples oportunidades de irse a otro lugar. Él pudiera estar ahora viviendo feliz en algún lugar, pero quiso hacerse el guapo. Ahora tiene otros problemas entre manos. Pero el mensaje para el mundo es que el presidente no anda buscando con quién pelear. Él quiere llevarse bien con todos. Él está dispuesto a hablar con todos. Pero, en serio, no traten de jugar con este presidente porque el resultado no va a ser positivo. Y espero que la lección haya sido aprendida y que esto funcione de aquí en más. Usted dice que Estados Unidos va a manejar a Venezuela. ¿Quién está en el poder en este momento? Nosotros lo vamos a hacer con un grupo, vamos a asegurarnos que se haga bien, vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, lo que significa miles de millones de dólares, lo van a pagar las empresas petroleras, van a ser reembolsados, pero vamos a restablecer el suministro de petróleo. Vamos a manejar las cosas bien. Vamos a atender a la gente de Venezuela. La gente que tuvo que salir de Venezuela expulsada por este bandido también va a ser atendida. Cuando dice que Estados Unidos va a manejar el país, ¿habrá fuerzas de Estados Unidos en el país? Bueno, no nos asusta hacerlo si tenemos que hacerlo. Anoche tuvimos fuerzas en tierra allí. No importa, no nos importa decirlo. Nos vamos a asegurar que el país sea bien manejado. Esto no va a ser una operación en vano. Esta fue una operación sumamente peligrosa que pudo haber resultado muy mal. Pudimos haber perdido a mucha gente anoche. Pudimos haber perdido dignidad. El equipo es lo de menos. Pero esto pudo haber sido terrible. Nos vamos a asegurar que las cosas se hagan bien. Si tenemos que volver a actuar, lo haremos. El país va a ser manejado de manera justa y ponderada. Habrá dinero para la gente. Vamos a reembolsar a la gente de la que se habían aprovechado. Esto es muy importante. Ellos se robaron nuestro petróleo. Nosotros construimos la industria petrolera del país y ellos se adueñaron de esto como si nada. Y tuvimos presidentes que decidieron no hacer nada al respecto. Nosotros sí lo hicimos. Tarde, pero lo hicimos. ¿Cuál será el mecanismo exacto de manejar el país?
Ya se está haciendo, estamos designando gente, estamos hablando con gente, estamos designando a distintas personas y ya sabrán quiénes son. Durante un tiempo, las personas que están detrás de mí estarán a cargo. En este momento es un país muerto. Nosotros éramos un país muerto hace año y medio. Ahora somos la nación más pujante del mundo. Nos está yendo mejor que a cualquier otro país del mundo. Eso requiere el liderazgo. Venezuela tiene muchos malhechores allí, gente que no debe estar en el gobierno, y no vamos a correr el riesgo que uno de estos individuos reemplace a Maduro. Otros. Tenemos gente fantástica, incluyendo gente en las Fuerzas Armadas. Habrá un grupo de gente manejando el país hasta que llegue el momento de encarrilar todo, que la gente pueda tener prosperidad y una excelente forma de vida, y que se reembolse a la gente de nuestro país que tuvo que salir de Venezuela. En cuanto a Machado, usted hablaba de si la iba a apoyar. ¿Cómo ve la relación con Venezuela? Ella, como saben, la vicepresidenta fue elegida por Maduro. Marco está allí. Ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Venezuela vuelva a ser grande una vez más. Señor presidente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que iba a estar alerta. Hoy dice que no teme consecuencias de esta operación. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, él tiene plantas de producción de cocaína. Y sí, yo reitero lo dicho, él está produciendo cocaína que viene a Estados Unidos. Más vale que se cuide. Usted notificó a miembros del Congreso. Marco, ¿quieres hablarnos de esto? Hablamos con miembros del Congreso. Este no es el tipo de emisión de la que no se puede hacer un aviso previo a los miembros del Congreso. Fue algo muy delicado. No es el tipo de emisión que uno puede llamar a la gente para decirle, mire, esto puede ocurrir los próximos 15 días. Pero esta fue una operación fundamentalmente policial. A fin de cuentas, este fue el arresto de 2 fugitivos encausados en Estados Unidos y el Departamento de Guerra apoyó esta misión. Hay otras implicaciones de política, pero esto no es algo que se pueda notificar de antemano porque compromete la misión. Y si puedo añadir algo al respecto, el Congreso tiene la tendencia a filtrar información. Eso no sería bueno. Si se hubiera filtrado algo, el resultado pudo haber sido diferente. Pero ellos sabían que íbamos, lo sabían. Los barcos estaban allí. Pero el Congreso filtra información y no queremos eso. Usted es una de las pocas personas que vio esto en tiempo real. ¿Qué estaba haciendo Maduro cuando las fuerzas estadounidenses entraron a la que pensamos en su casa? ¿Y qué pensaban hacer? Si hubiera puesto resistencia, ¿lo hubieran matado? Pudo haber ocurrido. Él quería encerrarse en un búnker y no pudo llegar a la puerta porque la actuación fue tan rápida. Había mucha resistencia. Decían, bueno, fue una sorpresa, sí, se sorprendieron, pero hubo mucha resistencia. Hubo una lucha intensa. Él estaba tratando de ir a su escondite seguro, ni tan seguro porque hubiéramos tumbado la puerta. Toma unos 47 segundos, no importa cuán gruesa haya sido la puerta. Pero él no pudo entrar a ese cuarto fortificado. Pudo entrar, pero no pudo cerrar la puerta. En el entretanto, ¿dónde va a estar Maduro? En el futuro cercano estará en Nueva York. ¿Dónde va a ser recluido? Eso dependerá de las autoridades. Señor presidente, Estados Unidos tiene un récord ambivalente en cuanto a dictadores. Hemos tenido otros presidentes. Eso no se aplica a mí. Conmigo tenemos un récord perfecto de victorias. Si piensan en Soleimani, al-Baghdadi, la operación Martillo de Medianoche, fue algo increíble. No tendríamos paz en el Oriente Medio.
Lo tenemos gracias a eso. Si no hubiéramos tenido éxito con la operación Martillo de Medianoche, no habría paz en el Oriente Medio. Así que conmigo hemos tenido solamente victorias. ¿Por cuánto tiempo espera que Estados Unidos maneje a Venezuela y cuán pronto espera que haya elecciones? Quiero que sea rápido, pero esto toma tiempo. Tenemos que reconstruir la infraestructura del país. La infraestructura está destrozada. De hecho, es muy peligroso. La industria petrolera es muy peligrosa. Esto ha cobrado muchas vidas. La infraestructura es anticuada, está deteriorada. Muchas cosas que quedaron allí, que las instalamos hace 25 años, tendrá que ser reemplazada. Vamos a atender las necesidades del país. Señor presidente, China, Rusia e Irán tienen intereses en Venezuela. ¿Cómo afecta esta operación la relación con esos países? En cuanto a China y Rusia, bueno, cuando podamos enderezar las cosas, veremos. Pero en cuanto a otros países, les vamos a vender petróleo. Vamos a vender petróleo, quizá en mayor cantidad, porque van a poder producir más cuando se refaccione la infraestructura. Así que vamos a vender mucho petróleo. Países que lo están usando ahora, y habrá muchos más. Gracias, señor presidente. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo de Venezuela hoy? Por supuesto, la población civil específicamente tiene mucho. Deja de caminar de la manera incorrecta si quieres perder grasa abdominal. Si sales a caminar todos los días y no ves resultados, en realidad es bastante sencillo. Solo necesitas empezar a caminar lo suficiente para tu peso actual y tu tipo de cuerpo. Resulta que yo solo caminaba aproximadamente la mitad de lo que debería haber estado caminando. Voy a dejar el enlace al cuestionario. 4. Lo que pasó bajo el gobierno de Joe Biden, lo que le pasó a nuestro país no se puede olvidar, jamás. Pero un año más de eso nos habría puesto en la misma situación de Venezuela. Yo decía, si ellos ganan, nuestro país se convertirá en Venezuela en esteroides. Dice usted que el secretario Hegseth y el secretario Rubio serán los que gobernarán a Venezuela y va a enviar fuerzas militares. Van a trabajar con la gente de Venezuela para que las cosas funcionen bien. Porque, ¿quién se va a hacer cargo? Por ahora no hay nadie. Hay una vicepresidenta que fue nombrada por Maduro. Ella fue juramentada como presidenta hace poco, tuvo una larga conversación con Marco y dijo, vamos a hacer lo que ustedes necesiten. Creo que fue muy amable, pero no tenía alternativa. Vamos a hacer las cosas bien. No vamos a empezar esto para después abandonarlo. Ya. Si lo abandonamos, hay cero probabilidades de volver. Lo vamos a manejar de manera profesional. Tenemos las mejores empresas petroleras del mundo. Vamos a utilizar ese dinero que se produzca en Venezuela. Y los primeros beneficiados serán los venezolanos. Y debo enfatizar esto. La gente que fue expulsada de Venezuela y que están en Venezuela, algunos quizás se quedarán, otros van a regresar. ¿Qué van a hacer para proteger a los estadounidenses en Venezuela? En este momento están muy protegidos porque nadie se va a meter con nosotros y lo dejamos en claro. Más vale que no les hagan nada. ¿Le preocupa que elementos perniciosos del régimen de Maduro sigan en posición? Muy diferente ahora con relación a hace 2 días. ¿Por qué manejar a un país de Sudamérica es poner a Estados Unidos primero? Lo es porque queremos tener buenos vecinos, queremos rodearnos de estabilidad, queremos tener energía. Es muy importante proteger esto. Lo necesitamos para nosotros y para el mundo y lo vamos a proteger.
Hay un mensaje para Cuba y Díaz-Canel. Cuba es un caso interesante. A Cuba no le está yendo muy bien en este momento. Su sistema no ha sido bueno para los cubanos. Su pueblo ha sufrido durante muchos años. Y pienso que Cuba es algo de lo que tendremos que hablar. En este momento, Cuba es una nación fallida. Y en cierto modo es algo similar. Queremos ayudar a la gente de Cuba. Pero también queremos ayudar a la gente que fue expulsada de Cuba y que está en este país. ¿Quieres decirnos algo al respecto, Marco? Bueno, decía hace algunos minutos, cuando el presidente habla hay que tomarlo en serio. Basta decir que Cuba es un desastre. Está manejado por un hombre incompetente y senil. La economía está totalmente colapsada y, por cierto, toda la guardia, el anillo de seguridad de Maduro estaba lleno de cubanos. Es increíble. Esta isla se estaba adueñando de Venezuela. Ellos prácticamente querían colonizar a Venezuela desde el punto de vista de seguridad. Sí, si yo fuera parte del gobierno de La Habana, estaría por lo menos preocupado. El presidente ya dijo hace una semana que el petróleo sancionado no va a salir. La respuesta es sí. ¿Está al tanto de la ubicación de la líder de oposición Machado? ¿Ha estado en contacto con ella? No. Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con todo el apoyo y el respeto del país. Si Estados Unidos termina administrando Venezuela durante años, bueno, no nos costaría nada, porque el dinero generado por el petróleo sería sustancial. Queremos seguridad allí, queremos tener de vecinos a países que no estén acogiendo a nuestros enemigos de todas partes del mundo. No queremos eso. Pero vamos a reconstruir, no vamos a gastar dinero. Las empresas petroleras irán allí, van a invertir, vamos a usar el petróleo que debimos haber usado hace tiempo, vamos a ser reembolsados por la producción petrolera. Así que esto va a ser algo muy importante. Lo que ocurrió anoche es algo sumamente importante. Tenemos que tener países seguros y tenemos que contar con energía. Eso es muy importante. Energía real. No es hablar de el 4 o el 5% de la energía disponible. Eso era un desastre. Lo que va a ocurrir con Venezuela durante el próximo año será excelente. Y la gente de Venezuela será la principal beneficiada. Señor presidente, ¿cuándo fue su última conversación con Maduro? Bueno, no voy a hablar de las conversaciones, pero sí hablé con él. Y le dije, te tienes que rendir. Y pensé que estaba a punto de hacerlo. Ahora quizá desearía haberlo hecho. Usted dice que Maduro es responsable por tráfico de drogas. Recientemente usted indultó a un expresidente condenado por narcotráfico. ¿Cómo se condicen estas dos situaciones? Yo respaldé al presidente que ganó en Honduras, apoyé al presidente que ganó en Chile, apoyé al hombre que ganó en Argentina y estamos trabajando muy bien con ese grupo. Si piensan en eso, él fue tratado como el gobierno de Biden trató a un hombre llamado Trump. Este es un hombre que fue perseguido injustamente, lo procesaron de manera injusta. Y hay muchos casos similares y pensamos que era una situación totalmente injusta. Él también es del mismo partido que ganó. Y una de las razones por la que pasó esto es porque el partido en el poder pensaba que este hombre había sido tratado injustamente. Comencé muy rápidamente. Mucha de la gente que está aquí detrás de mí lo consulté y piensa que este hombre fue tratado muy mal. Por eso le di el indulto. Usted habló de presencia en tierra.
¿Vislumbra usted una presencia militar de Estados Unidos en Venezuela? Vamos a tener una presencia en Venezuela en lo que concierne la industria petrolera. Vamos a enviar expertos. Pero no, vamos a extraer mucha riqueza y este dinero será para ayudar a los venezolanos dentro y fuera del país y habrá reembolsos para Estados Unidos por los daños causados por este país. Quiero darles las gracias a todos. Usted fue muy amable, le voy a dar la última pregunta, a menos que sea mala. Es sobre Putin. Ah, bueno. Usted le habló por teléfono el lunes. ¿Hablaron sobre Maduro? No, nunca hablamos de Maduro. ¿Está descontento con él? No estoy contento con Putin. Está matando a demasiada gente. Como dije, zanjamos 8 guerras y cuarto. El problema estuvo entre Tailandia y Camboya. El conflicto volvió a estallar y lo zanjamos en cuestión de horas. Así que ahora el puntaje es 8 y un cuarto. Logramos que después de un rebrote volvieran a la paz. Pensé que uno de los conflictos más fáciles sería el de Rusia y Ucrania. No ha sido así. De parte y parte han hecho cosas muy malas. Pero miren, esta no es mi guerra, esto lo dejó Biden. Pero, ¿vieron lo que pasó el último mes? El mes anterior, 27.000 muertos. En el último mes, 30.000 muertos, en su mayoría soldados. 30.000. Yo quiero que eso pare. La OTAN logré que contribuyeran 5% en lugar del 2% que no estaban pagando. Ahora están pagando el 5%. Y les enviamos munición, misiles y otros elementos y están pagando por ello. Estados Unidos no está perdiendo dinero, quizás hasta estamos ganando dinero. Pero eso no es lo que me importa. Quiero ayudar a esta gente. Se están perdiendo 30.000 seres humanos de un país muy lejano. Pero si podemos resolverlo, de eso se trata la vida, de llegar a avenimientos. Pero si podemos acabar con una guerra que ha matado en el último mes a 30.000 personas, si hablamos de civiles muertos en Kiev y otras ciudades, un número más pequeño, pero es terrible. Pensé que esto se iba a poder resolver. Creo que estamos progresando. Tenemos al señor Wyckoff aquí. Esta guerra nunca debió haber comenzado. No habría sido así si yo hubiera estado en la presidencia. Putin y todos lo dicen. Si yo hubiera estado en la presidencia, esto no habría ocurrido. Pero yo heredé esta guerra. Esto es un problema de Joe Biden, Zelensky y Putin. Esta situación la heredamos y era un desastre. Anoche fui testigo de una operación tan precisa, brillante, algo increíble, con nuestra gente como este general. Esa guerra no hubiera durado mucho. Esa guerra se ha convertido en un baño de sangre y queremos que termine. Muchas gracias. Y es así como concluye esta conferencia de prensa. Bueno, ha concluido entonces, mis queridos amigos, la conferencia de prensa en la que el presidente Donald Trump ha dado a conocer pormenores de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, pero también hay otros aspectos importantes que hay que tener en consideración y es, como ha dicho el presidente Trump, que se harán cargo de la conducción de Venezuela para llegar a un punto de transición en el que el pueblo venezolano tenga las condiciones adecuadas para recuperar la movilidad,
vida en sociedad que dejaron de tener durante mucho tiempo. Ha dicho el presidente Donald Trump también que se trata de una intervención militar nunca antes vista, ejecutada de forma quirúrgica, puesto que no representó ninguna baja para ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. No se habló sobre bajas por parte de Venezuela. Lo que así ha dicho el presidente Trump, es importante tenerlo en cuenta, es que ha advertido al presidente Gustavo Petro de Venezuela en relación con el posicionamiento que adoptó dicho mandatario, tomando en consideración que, como es sabido y ha sido conocido por tanto tiempo, la producción de cocaína en territorio colombiano, y le ha dicho, perdón, le ha dicho al presidente, ha expresado directamente al presidente Gustavo Petro que él tiene que cuidarse la espalda. Tiene que cuidarse la espalda. Es decir, cabe la posibilidad entonces de que sea Gustavo Petro el próximo presidente que sea derrocado debido a la inacción sobre la producción de droga que sale de manera permanente desde Colombia hacia distintas partes del mundo, en particular hacia Estados Unidos. Es algo que vamos a observar. Hay que estar atentos porque todo este tipo de acciones que ocurran en nuestro hemisferio, pues obviamente terminan impactándonos de una u otra manera. Afortunadamente, en El Salvador el combate al narcotráfico es una campaña que se ha intensificado durante el gobierno actual, de tal manera que se ha registrado secuestros históricos de drogas, así como detenciones de narcotraficantes que han sido interceptados incluso en alta mar, es decir, más allá del área marítima que compete nacionalmente a El Salvador, sino que en aguas internacionales, es decir, en donde son las distintas naciones las que tienen injerencia en lo que pasa, en las actividades que pasan en ese lugar. También ha dicho el presidente Trump que se harán cargo de la conducción de la transición democrática. Hay un aspecto que me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con la vicepresidenta de Venezuela, sobre la cual el mandatario Trump se ha referido, que ella está dispuesta a trabajar para la reinstauración de la gobernabilidad en Venezuela. Eso significa además que, tal como lo han dicho los funcionarios que le sucedieron al presidente Trump, un mensaje de aproximadamente 20 minutos, en donde dieron a conocer la preparación, no entraron en detalles particulares, pero sí la preparación que llevó la ejecución de esta acción militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro, la participación incluso de más de 150 aeronaves, una de las cuales resultó alcanzada por un disparo, sin embargo no perdió la operatividad. Decía entonces el militar, el jefe de las Fuerzas Armadas, que hubo una respuesta por parte de la fuerza estadounidense. Sin embargo, no se detallan si hubo bajas, si hubo heridos, ni nada por el estilo. Por otro lado, Marco Rubio también participó en la conferencia de prensa, en donde ha brindado detalles que vinieron a reforzar particularmente lo que había sido antes mencionado, por lo cual es importante saber que pues Nicolás Maduro está en territorio estadounidense,
junto con su esposa. Ha sido trasladado a un centro de resguardo, de retención de prisioneros. Ya hablábamos más temprano que hay varios escenarios. ¿Qué es lo que podría venir a continuación? Bueno, que se declare un colaborador de las fuerzas estadounidenses que admita su culpabilidad, tal como ha ocurrido con los Chapitos y el Mayo Zambada, para librarse de una cadena perpetua. Le preguntaron también al presidente Trump acerca de la liberación de Juan Orlando Hernández, quien estaba acusado por acciones de narcotráfico. Él ha mencionado que, digamos que no fue tan claro en responder esa situación, ¿verdad? Pero lo que sí dejó en evidencia que el acuerdo era que de ganar el candidato de la derecha en Honduras, pues ese iba a ser el acuerdo. Ha dicho también el presidente que van a continuar las acciones para garantizar que el narcotráfico deje de seguir golpeando al territorio. En los comentarios que he estado recibiendo a lo largo de esta transmisión, pues se hablaba sobre la posibilidad de Claudia Sheinbaum, y yo hacía la aclaración de que la conversación con Claudia Sheinbaum y el presidente Trump ha sido bastante armoniosa, de tal manera que aunque la postura de la doctora Sheinbaum ha sido crítica en el sentido de que las armas y el consumo de Estados Unidos, entre otras cosas, mantienen los altos niveles de violencia y por lo tanto la fabricación y elaboración de drogas, yo personalmente veo difícil que haya una captura de Claudia Sheinbaum. Ese es mi punto de vista. Puedo estar equivocado. O sea, yo no estoy diciendo que no va a ocurrir, pero en política las cosas cambian de manera radical. Mis queridos amigos y amigas, con eso concluyo esta transmisión que comenzó a las 6 de la mañana. Les invito a que vayan a ladiaspora.online. Ese es mi sitio web, ladiaspora.online. Ahí está la cobertura de la captura de Nicolás Maduro junto con su esposa y otras verticales que se hablaron en relación con esta temática. La postura del presidente Nayib Bukele también está ahí en ladiaspora.online. Ese es el sitio web de la Diáspora 503, ladiaspora503.online, perdón, ladiaspora503.online, para que sigan informándose. A continuación voy a seguir subiendo de manera fragmentada las transmisiones para que ustedes puedan verlo si ingresaron tarde a esta transmisión. También les invito a que por favor participen activamente con sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Les importa, no les importa? ¿Les afecta, no les afecta? ¿Les causa curiosidad o no? También compartan los contenidos con sus contactos para que hagamos de esta comunidad de la Diáspora 503 algo más robusto. Tu participación es muy importante para que este proyecto editorial alcance los niveles de importancia que se presenten como una alternativa de información. Y por supuesto, no me voy sin antes mencionar que antes de tomar cualquier decisión hay que hablarla con Papá Dios. Agradezco a todas las personas que estuvieron en sintonía. Si es la primera vez que venís, te invito a que me sigas, a que te suscribas. Aquí arriba están las suscripciones, cuestan $2 mensuales, creo que valen, y tu apoyo me sirve para continuar con este proyecto editorial. Por hoy, muchísimas gracias, encantado de conversar con ustedes, hasta más tarde.